En la tierra de Stonehenge, un misterio se niega a morir. Mucho antes de que los bromistas humanos aparecieran para atribuirse los círculos de los cultivos, estas cosas tomaron proporciones sobrehumanas y se extendieron por el mundo. ¿Son lugares de aterrizaje alienígena? ¿Mensajes de otra inteligencia? ¿Algún tipo de patrón climático? ¿O la mayor gamberrada de la historia? Bueno, los aliens los hicieron. Otras civilizaciones evolucionaron en este planeta hace 10.000 años y algunos están volviendo. No es nada, son solo cosechas aplastadas e imaginaciones hiperactivas. Si fueras alguien en un ovni y quisieras dejar un mensaje, ¿no irías al césped de la Casa Blanca a hacer un círculo de estos? Únanse a un trío de artistas en plena creación de un círculo y observen las pruebas. Extrañas esferas de luz parecen acompañar a los círculos. Cambios raros en las mismas plantas. Y equipos electrónicos desbocados. Cuando la ciencia y lo sobrenatural chocan en los cultivos. Revelaciones. Los círculos de los cultivos. Condado de Wiltshire al oeste de Inglaterra. Una tierra fértil, de colinas suaves, enormes cultivos y misterios antiguos y modernos. Esto es tierra de druidas, hogar de caballos blancos grabados en las piedras y monumentos prehistóricos. Durante miles de años, los bretones sintieron que este lugar era sagrado y respondieron con rituales y reverencia. Construyeron enormes círculos enigmáticos, como Stonehenge. Y hoy en día, los círculos crecen en estos campos, creando misterios de proporciones épicas. A la sombra de un monumento antiguo llamado Silbury Hill, el agricultor David Hughes atiende su cosecha en la granja Galtee Moor, aunque Hughes no está contento. No tiene sentido. De verdad que no. En serio, no puedo decirles cuán estúpida es esa gente. No puedo. A nivel del suelo, nada indica que puede enfadarle tanto. Pero si nos elevamos sobre la granja, es muy evidente. Alguien o algo ha sembrado el caos en sus cosechas. Un bonito caos, sí. Pero para el agricultor es un trigo que ya no podrá salvar. Nos cuesta dinero y no sacamos nada de ello. Si fuera al revés, ¿qué le parecería que entrara en su jardín y les pisoteara las flores diciendo que fueron extraterrestres? Si los que creen en lo paranormal están en lo cierto, Hughes sufre una plaga de un fenómeno que ya dura siglos. Ellos apuntan a un grabado de 1678, llamado el Diablo Cortacésped, que parece mostrar la creación de un círculo de los cultivos en Inglaterra. Pero no fue hasta los 70 y 80 cuando los círculos de los cultivos fueron noticia. Al principio eran bastante simples, círculos únicos de 10 o 12 metros de diámetro. Luego empezaron a aparecer cada vez más y de mayor complejidad. Y miles de creyentes en lo paranormal fueron a ellos. En 1991, una pequeña multitud tomaba Wiltshire. Luego todo se paró de pronto. Soy Dave Sorley y este es Doug Bauer, y somos las personas que hicieron los círculos en 1978. Los artistas Doug y Dave hicieron su primer círculo por casualidad, queriendo crear algo que pareciese un aterrizaje de un ovni. Los que creen se lo tragaron. Doug y Dave nunca pudieron imaginar la respuesta que obtendría su obra en la imaginación del público. Aparecieron libros y los turistas abarrotaron el campo. Cuando salieron a la luz en 1991, revelaron lo fácil que era hacer los círculos, hasta para hombres de 60 años. Su demostración le quitó fuerza al movimiento creyente, pero por poco tiempo. El problema fue que Doug y Dave no podían haber hecho todos los círculos ellos solos. Había demasiados y demasiado apartados. Casi 3.000 círculos de los cultivos, cientos fuera de Inglaterra, han aparecido desde 1978. En casi todos los casos, nadie se los ha atribuido, avivando la especulación sobre quién o qué los hace. Así que el misterio continúa.
Mientras que casi todos están de acuerdo en que algunos están hechos por el hombre, solo están de acuerdo en eso. Hay escépticos que saben que todos los círculos están hechos por el hombre. La gente dice, ya, bueno, 2 hombres no los pueden hacer todos. Está claro que no, porque otra gente averiguó lo que pasaba y dijo, buen truco publicitario. Enciendes la televisión o la radio, abres una revista o un libro, y es un gran misterio que tiene a los científicos en jaque. Pero en realidad no hay nada de eso. Son solo cosechas aplastadas e imaginaciones hiperactivas. Luego están los que hacen los círculos, que tienen distintas procedencias. Algunos se divierten jugando con la mente de la gente. Algunos son artistas comerciales. Ni soy escéptico ni soy creyente, soy artista y es por eso por lo que hago círculos en los cultivos. Algunos creen que su arte circular crea fenómenos paranormales. Gran inteligencia universal que nos observas esta noche. Danos por favor la inspiración que requerimos para completar el círculo. Y por último, están aquellos que creen que los círculos no los hace el hombre. Algunos intentan estudiar la Tierra y las plantas científicamente. Algunos detectan extrañas energías conscientes en los círculos. Y otros ven patrones de señales de ovnis. Para muchos, las pruebas no pueden ser más obvias. Es difícil saber qué tiene en la cabeza un escéptico, ¿sabes? Es como preguntarle a un bacalao qué piensa de Londres. Así de vacío tienen el coco muchos de ellos. Bueno, estamos tan hartos de oír hablar de las desacreditaciones, de que todo es un engaño, un chiste. Bueno, pues hemos visto lo suficiente para convencernos de que no es así. Andy Thomas es miembro fundador de Southern Circular Research y editor del sitio web SurderNews.com. Lleva investigando y escribiendo sobre círculos de los cultivos desde 1991. Recuerdo que el primer círculo de cultivo que vi estaba un poco lejos. Hubo algo que se revolvió dentro de mí y supe que casi mi destino se estaba reescribiendo. Había algo muy misterioso allí que me llamó. Thomas ha observado y medido cientos de círculos de cultivos durante años y también ha estado involucrado en experimentos para influir en su creación. Esto le ha convencido de que hay algo ahí fuera y nos está escuchando. Participé en un experimento en 1995. Nos sentamos en una ladera y acordamos una forma que esperábamos que se formara como resultado del experimento. Meditamos, nos concentramos en la forma, imaginando que aparecía como un círculo de cultivo. Nos enteramos de que esa misma noche apareció un círculo en la zona donde habíamos hecho el experimento con la forma exacta que habíamos pensado. Nadie sabía lo que hacíamos. Lo hicimos en secreto. Nosotros no lo hicimos. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué posibilidad hay? Menuda coincidencia. Hay muchas pruebas de que es un fenómeno interactivo. Casi como si algo escuchara detrás o como si arrojásemos algo ahí fuera que luego se manifiesta en los campos. Lo que sea que se manifiesta en los campos parece generar extrañas energías. Testigos aseguran que se acaban las pilas recién compradas. Las cámaras no funcionan y las brújulas se vuelven locas. Paul Vigay dice que ha sido testigo de esto. Programador de ordenadores, ha dedicado su tiempo libre a los círculos. Paul estaba en un círculo cerca de la granja de David Hughes y su teléfono móvil no funcionaba. Pensé que era raro porque estaba funcionando un segundo antes. Fui al borde del círculo y estiré la mano hacia la cosecha y la cobertura subió al máximo. Lo volví a meter en el círculo y ya no había señal. Te bajan escalofríos por la espalda pensando, sí, hay algo extraño aquí. ¿Qué es ese algo extraño? Paul Vigay solo habla de algún tipo de energía que la ciencia no ha descubierto. Andy Thomas siente la presencia de algún tipo de inteligencia, aunque no especifica qué forma podría tener. Pero Reg Presley lo llama por su nombre. Seguidor incondicional de los círculos, también es el cantante de los Troggs, un grupo que se hizo famoso en los 60 con Wild Thing, al usar la palabra temida, ovni, aunque tiene teorías alternativas.
Nos apresuramos a decir que es algo del espacio exterior, pero podría ser gente de nuestro futuro que ha aprendido a viajar en el tiempo, y quizá este sea un periodo crítico en nuestra evolución y vienen para encontrar la forma de variarlo un poco, o hacerlo bien, o algo. No lo sabemos. Pero he aquí la pregunta. ¿Por qué los círculos no se forman delante de testigos? Uno de los motivos por los que se creen hechos por el hombre es por el factor timidez. Aparecen cuando no hay nadie delante. El estadista Ted Clay no ha visitado nunca un círculo, pero es un ciberdetective y analiza círculos en la web. Hasta a miles de kilómetros ve huellas humanas por todas las formaciones. La verdadera razón para que los círculos de los cultivos levanten sospechas es que se hacen de noche. Si el propósito fuera llamar nuestra atención y enviarnos un mensaje, ¿no sería más efectivo hacerlo justo delante de nuestros ojos a plena luz del día? ¿Por qué siempre parece creado lejos de la vista? Reg Presley tiene su propia explicación para ese factor. Quizá una resistencia comprensible por parte de seres superiores a relacionarse con violentos primitivos. Me encantan los gorilas, pero no me metería en una jaula con uno. No creo que ellos lo hicieran con nosotros, porque ha habido gente que les ha disparado, granjeros con fusiles, sobre todo en Estados Unidos, que pueden llevar armas. No creo que seamos un grupo alegre con quien relacionarse. Entonces, ¿ovnis? ¿Gente del futuro? ¿Una inteligencia amorfa? ¿Una energía desconocida? ¿O solo una gamberrada humana fuera de control? Se hacen más y más complicados. Se está haciendo la gente de los ovnis más lista, más artísticos. Se está complicando su mensaje. Realmente, si fueras alguien en un ovni y quisieras dejar un mensaje, ¿no irías al césped de la Casa Blanca a hacer un círculo de estos? Es hora de observar bien las pruebas. Es increíble. Más tarde investigaremos una de las pruebas más impresionantes en la que bolas de luz parecen crear círculos a plena luz. También examinaremos los hallazgos de un centro de investigación que asegura haber documentado extraños daños en las plantas aplastadas. Pero antes de eso, exploraremos unos encuentros horripilantes del tipo circular. No se puede negar que los círculos de los cultivos tienen poderes sobre las personas. Encantar, deleitar y algunos dicen que curar. La duda está en si ese poder es de este mundo o de otro. Puede que Paul Vigay sea la única persona del mundo cuyo concepto de pasarlo bien sea tomar lecturas electromagnéticas de verduras, flores y cereales. Es un hobby que provocó sus 12 años de dedicación a los círculos. Cuando empecé era bastante escéptico sobre el tema, pero mi madre siempre ha estado interesada en lo paranormal, por llamarlo así. Fui a visitarla un día con un lector electromagnético que había hecho y, por entretenerme, empecé a tomar lecturas de unas varas de maíz que tenía. Me sorprendió que las lecturas eran distintas en las diferentes varas. A ella le entusiasmó y me pidió que saliera de la sala mientras las colocaba de otra forma. Volví y obtuve las mismas lecturas en las diferentes varas. Le dije que me contara el secreto y me dijo que en las que no obtenía lectura eran de un círculo de cultivo que había visitado y las demás eran de un campo más bien corriente. Esto inspiró a Paul a profundizar. Tras años recopilando lecturas extrañas, está seguro de haber encontrado un patrón. Las cosechas aplastadas poseen cargas eléctricas débiles, mientras que las normales tienen más energía. Paul ve algo paranormal en esas mediciones, pero Ted Clay ve algo perfectamente normal. No me sorprende que haya diferencias eléctricas entre el exterior y el interior de un círculo. Es decir, el trigo que se sostiene es una especie de pararrayos y las cargas eléctricas tienden a centrarse en la punta.
Las propiedades eléctricas serán distintas del trigo aplastado. Pero no te dice cómo se hizo el círculo. Son solo características de trigo aplastado, de cualquier cosa aplastada. No todas las observaciones sobre círculos del cultivo se descartan tan fácilmente. Algunos amantes de los círculos del cultivo dicen que ningún humano podría crear algo tan enorme en una corta noche de verano inglesa. Se apoyan en las creaciones surgidas a la luz del día en cuestión de minutos. Hubo una formación famosa en 1996, cerca de Stonehenge, que apareció en 45 minutos a plena luz del día. Ocurrió en un vuelo sobre Wiltshire. En la primera pasada, el piloto y el pasajero volaron sobre Stonehenge y no vieron nada anormal en los cultivos circundantes. El piloto aterrizó en una pista cercana, echó gasolina y 25 minutos después estaba en el aire otra vez. Esta vez observó una formación enorme que contenía 151 círculos y era una de las más grandes y complejas hasta la fecha. Los creyentes insisten en que no había forma de que el piloto y el pasajero no vieran una formación así. Los escépticos no lo creen así. Por lo que he oído de la historia del vuelo de Stonehenge, es que volaron por encima. Si estás sobrevolando Stonehenge, ¿a dónde miras? A Stonehenge. Ahora, si hubiera una formación aquí, sería complicado mirar Stonehenge y no verla. Pero si estuviera aquí abajo, sería más difícil ver las dos cosas a la vez. He aquí otra prueba que parece apoyar el argumento de que los círculos los hace el hombre. Las infames bolas de luz, o BOLs para los entendidos. Las bolas de luz parecen encantadoras, pero muchos dicen que no lo son. Yo vi las llamadas bolas de luz y era literalmente unas esferas luminosas como surcando los campos por encima. Más tarde, esa semana, vimos unas formas negras parpadeantes y eran extremadamente raras, como un efecto estroboscópico negro que se veía hacer. Y eran aterradoras, he de decir. No solo hay testigos de las bolas de luz. Hay una grabación sobre un campo donde aparece un círculo. En julio de 1990, el fotógrafo Steve Alexander decidió investigar los círculos por sí mismo. Tomó su cámara de vídeo y empezó a grabar. De pronto, una luz flotante llamó su atención. Esto es lo que grabó. Es posible explicarlo como una ilusión óptica, un defecto del vídeo, o hasta un pájaro blanco volando sobre el campo. Pero había otro testigo. Un granjero estaba con su tractor ese día cuando vio lo que describió como un objeto brillante que le pasó por encima y luego desapareció. Aún no se sabe lo que era. La prueba más sensacional, la que se acerca más a la prueba física para los creyentes, apareció en 1996. Pareció confirmar la relación entre bolas de luz y círculos del cultivo. Hay un par de luces ahí abajo. Venga. En este vídeo, unas bolas de luz se mueven por un campo cerca de un fuerte de la Edad de Hierro, conocido como Castillo de Oliver. Como dirigidas por algo superior, al parecer provocaron la creación de un patrón de copo de nieve en el campo. Fue el sueño de los creyentes hecho realidad. El vídeo del Castillo de Oliver parecía un jaque mate, la prueba definitiva. Pero en unos días, las dudas surgieron y el debate sobre su autenticidad continúa hasta la fecha. Más tarde iremos detrás de las cámaras en este vídeo y crearemos nuestras propias bolas de luz. Veremos si pueden distinguir entre las nuestras y las llamadas verdaderas. Si los escépticos tienen razón, en las últimas 3 décadas, los humanos han aparecido en número cada vez mayor, privándose de un sueño una noche por el placer de tomar el pelo a alguien.
¿Podrían los humanos haber hecho estas cosas increíbles? ¿Escondidos en la oscuridad, en unas horas? Si es así, ¿por qué? Es hora de conocer a los que hacen los círculos. Vienen de sitios dispares. Algunos son bromistas, otros creadores de experiencias paranormales. Y otros lo hacen por arte y dinero. Primero, los que creen que todo es un engaño. Hace 14 años, el Dr. Robin Allen y Chris Nash se unieron con unos estudiantes y decidieron pasárselo bien haciendo círculos en los cultivos. Pensaron que la forma más fácil de averiguar si los círculos los hacían humanos era hacer uno. Practicaron un poco a la luz del día. Después fueron a los campos de noche. Empezamos a hacer círculos en 1991. Hicimos unos 3. Vinimos año tras año y los hacíamos más grandes y complejos. Al final hicimos unos 60. Los expertos en círculos de cultivos reconocieron todos los suyos como formaciones paranormales auténticas. Hoy Robin y Chris examinan el trabajo de la formación en estrella de la granja de David Hughes. Según ellos, las señales de la mano humana son obvias. Solo tienes que querer encontrarlas. Puedes visualizar la ingeniería a la inversa y saber cómo se hizo la formación observando las líneas de construcción. Los círculos pueden parecer complejos, pero son simple geometría. Uno se queda en el centro mientras otro camina a su alrededor con una cuerda de medida. Con eso se hace el borde. Para hacer la primera esquina del cuadrado, se mide una distancia cualquiera desde el borde del círculo por una línea de tractor. Desde ese punto se usa la misma cuerda con que se hizo el círculo y se mide el borde. Eso lleva a la base de la siguiente esquina. Desde ahí solo se trata de repetir las mismas medidas. Si hablamos de la ornamentación interior, se puede hacer lo que te apetezca. Robin y Chris hicieron círculos como broma, pero descubrieron que solo estaban atizando el fuego. Mientras aplastaban trigo, dejaron bandas y patrones que los creyentes pensaron que los humanos no podían hacer. Hicimos el llamado efecto pluma, que se declaraba marca de autenticidad, aunque solo era una parte que aplastabas con una tabla y se quedaba de lado. Supimos de pronto que prácticamente las características son la marca del fabricante. No lo hacíamos a propósito. Eran los expertos los que venían al día siguiente y encontraban estas cosas y decían que eran círculos auténticos. Utilizábamos un asentador de jardín, los pies, las manos y a veces nos untábamos de aceite y rodábamos por encima. No veían la diferencia. Chris y Robin colgaron sus aplastadores en 1999. Después de casi 10 años metidos, la chispa se apagó. Me desilusioné con el hecho de que ya no era un reto ganar a los expertos. Mientras que una generación ha pasado página, otra, un grupo aún más diverso, ha cogido el testigo. Algunos de estos recién llegados son creyentes particulares. Les presento a Matthew Williams, que ve los círculos como templos provisionales. Cree que los círculos, sus círculos, generan fenómenos paranormales. Antes de empezar a trabajar, acude a un poder superior. Gran inteligencia universal que nos observas esta noche. Danos por favor la inspiración que requerimos para completar el círculo. También, danos por favor protección mientras trabajamos en este campo. Y que también esta formación inspire energía a la gente que nos observa. Y dales curación a aquellos que entren en ella. Amén. En los campos, por la noche, Matthew ha tenido experiencias inexplicables. Sin saberlo, creó una vez un círculo que los creyentes dicen que habían visualizado. Obtuve inspiración. Salí yo solo una noche, como único creador, y compuse la formación de 60 metros que la gente estaba pidiendo. Como muchos creyentes, Matthew también ha visto las extrañas bolas de luz en los círculos. Y le dejaron estupefacto. Al día de hoy aún no sé, ni yo ni mis amigos, y aún hablamos de ello. Matthew Williams hace círculos por razones espirituales, pero eso le ha metido en problemas.
Le arrestaron y multaron al admitir haber hecho uno, granjeándose el honor de tener un historial delictivo por hacer círculos. Aparte del arte, ¿por qué se arriesgaría alguien a que le arrestaran por hacer círculos? Mi opinión es que es una manifestación única de energía masculina. Es un poco infantil, pero creo que es eso. Creo que todo hombre tiene una parte que quiere salir en mitad de la noche y ensuciarse para hacer eso. Es porque cumple la necesidad de añadir un poco de emoción a sus vidas. Se sorprendería de lo que la gente es capaz de hacer por salir en los periódicos o porque le entrevisten o porque otros admiren su trabajo. Les da satisfacción. Es algo que requiere mucho trabajo. Durante años, los creyentes han seguido a sospechosos de hacer círculos para pillarles en el acto. Creyentes con equipos de visión nocturna, con vigilancia y siguiendo a sospechosos. Parecían el gato y el ratón. Los creyentes nunca pillaron a nadie infraganti, y la animosidad entre los dos grupos se acrecentó. Hacer círculos y correr alrededor de los creyentes no es solo una afición rara. La gente puede sacar dinero con ello. Un grupo ha creado tantos círculos que han hecho negocio con ello. Nuestro grupo se llama los Circle Makers, aunque creo que algunos se refieren a nosotros como el equipo Satán. ¿Por qué tienen tanta manía a estos artistas? Porque no tienen reparos en sacar dinero de hacer círculos en cultivos. Dicen que son los mejores haciendo círculos y cobran en consecuencia. ¿Son tan buenos como creen? Vamos a ponerles a prueba. Los círculos de los cultivos empezaron a hacerse famosos en los 70 y eran lo que se esperaba, círculos simples. Luego, con el tiempo, se hicieron más grandes y complejos. La gente dice que los círculos de cultivo se han hecho más complejos con el tiempo. Creo que siguen nuestra cultura, no la dirigen. Durante los 80 se puso de moda la geometría fractal y esta llegó a los cultivos a principios de los años 90. Se están empezando a ver cosas muy digitales que parecen píxeles justo cuando empezamos a usar ordenadores y monitores. Hoy en día, algunos creyentes dicen que muchos círculos son demasiado grandes e intrincados para que alguien los haga en una corta noche de verano. Veamos si el equipo de artistas puede hacer una formación compleja en menos de 5 horas, lo que dura una noche veraniega inglesa. Estaremos observando en un campo de nuestra elección. En realidad, la mejor forma de hacerlo es aplastarlo con los pies. Con el último software, los Circle Makers han diseñado una formación cuadrada en espiral. A simple vista parece simple, pero nadie ha intentado hacerlo antes, por una buena razón. Después de marcar el círculo exterior, tendrán que ir trabajando hacia el centro. Deben hacer que cada esquina tenga 90 grados exactamente y que cada línea sea perfectamente recta. Si no, se acumularán los errores según se haga la espiral y acabarán con un lío torcido en vez de un cuadrado. Para moverse por el campo tienen que andar por las líneas del tractor. No, nunca debes pisar la cosecha que no esté aplastada, bajo ninguna circunstancia. Los útiles son simples: unas estacas para marcar los puntos clave, cinta de medir y aplastadores especiales. Aparecer en Wilshire a plena luz del día puede causarles problemas a los Circle Makers. Los granjeros les desprecian por el daño que causan. Muchos creyentes les odian solo porque hacen círculos. ¿Cómo les hace sentir eso? Pero a veces no es cosa de risa. En 1998 contrataron a los Circle Makers para hacer una formación publicitaria, legal y durante el día. Cuando los creyentes se enteraron, se desató el caos. Primero les lanzaron improperios. Después, piedras.
Los Sicklemakers escaparon ilesos, pero les enseñó a evitar encontrarse con los creyentes. No podemos ganar con los investigadores, es decir, nos desprecian y odian por lo que hacemos. A pesar de su fama de amantes del dinero, los Sicklemakers son primero artistas y hacen casi todo su trabajo de forma anónima durante la noche. Es una práctica arriesgada porque cada vez que entran en una propiedad sin permiso están cometiendo un delito. Te da un pequeño subidón de adrenalina cuando haces círculos en la oscuridad. Sabes que tienes que salir del campo antes de que amanezca. Así las cosas pasan más deprisa, creo, porque hay una presión psicológica para que termines. Una vez que los ojos se acostumbran a la oscuridad, pueden ver bien para trabajar. A veces un creyente o un agricultor se topa con ellos y tienen que pasar al plan de escape. John, Rod, agachaos. A la primera señal de peligro se marchan a un punto de encuentro predeterminado en las líneas de tractor y esperan al momento propicio para salir. Si tienen que marcharse del campo, se enfrentan a otros peligros. Alguno puede engancharse los pantalones. Algunos de los riesgos que implica son las vallas electrificadas y las alambradas. Ya he perdido varios pantalones en las alambradas y las vacas también. Tienes que vigilar a las vacas porque pueden hacer estampida. Da bastante miedo y risa después, claro. No son las dóciles criaturas que parecen durante el día. Se transforman en una especie de monstruo rural. De vuelta en la granja de David Hughes, los Sicklemakers llevan 3 horas con su formación. Ahora es solo cuestión de medir y hacer los giros de 90 grados perfectos. ¿Lo acabarán a tiempo? Hoy los Sicklemakers trabajan al descubierto por puro dinero. Pero normalmente no se acredita su trabajo. Nunca reclamamos ninguna formación y nunca lo haremos. Porque en cuanto lo haces, se le quita todo el poder. Porque al no tener autor, la gente puede proyectar sus propias realidades, imaginaciones y creencias en ellos. Y nosotros queremos perpetuar el fenómeno de los círculos. El que los hace los crea en secreto. El creyente responde ante él. Y el que los hace alimenta esa energía. Es un círculo completo e independiente. Un crítico de arte dijo una vez que quien fuese que estaba haciéndolos era un genio. En menos de 5 horas, nuestros genios paisajistas completan la formación cuadrada en espiral. El trabajo está hecho. Por ahora. Vale, chicos, ya está. Hemos terminado. Esto demuestra que se puede hacer un círculo complejo en una noche. Nos merecemos una cerveza, creo. Pero no solo porque ellos puedan hacer esto, significa que los círculos están todos hechos por el hombre. Es hora de que la ciencia entre al ruedo y se defina dentro del debate. Preguntaremos a los expertos sobre los cambios físicos que se dan en las plantas de los círculos. Observaremos las bolas de luz que aparecen por las formaciones. Para demostrar que los círculos no están hechos por el hombre, los creyentes se han volcado en lo que consideran pruebas físicas. El principal grupo de investigación de círculos de los cultivos del mundo lleva recogiendo muestras 14 años. En Cambridge, Massachusetts, no muy lejos de los pasillos de Harvard y el MIT, está BLT Research. Nancy Talbot es la T de BLT. Talbot no es científico, pero coordina la recogida y las pruebas de las muestras de los círculos. Con 13 asesores profesionales en campos como la química o la ingeniería aeronáutica, BLT ha recopilado muchos datos. Sé que ahí hay algo que ensanchará nuestro concepto de la realidad estudiando esto. Que aprenderemos más cosas, más de lo que conocemos ahora y que llamamos realidad. BLT ha publicado varios artículos sobre los círculos de los cultivos en revistas científicas. Un estudio parece documentar que las semillas de trigo de dentro de los círculos se desarrollan a distinta velocidad que las semillas de fuera.
Otro estudio analiza la presencia de una cobertura ferrosa en un círculo, cosa empañada por el hecho de que timadores han dicho que esparcían trozos de hierro por el sitio. Pero casi todos los estudios de BLT se han centrado en las plantas, especialmente en los nódulos, o las partes duras con forma de rótula. Quizá lo más crítico de esos descubrimientos es el hallazgo de nódulos alargados en plantas aplastadas, de dentro de los círculos de cultivos. Eran marcadamente alargados y estrechos. En las formaciones hechas por el hombre, esto no ocurre. Es el parámetro mejor documentado y más consistente que tenemos hasta ahora. BLT también cree que algún tipo de fuente de calor, como microondas, hacen agujeros en los nódulos de las plantas. Lo que ocurre es que el tejido es muy duro, muy fibroso, y no se expande. El vapor se acumula y hace un agujero en el mismo nódulo. ¿Qué genera el calor? BLT argumenta que es una energía atmosférica. En 1980, el físico Terence Meaden propuso que las fuerzas atmosféricas creaban los círculos. Su teoría decía que un vórtice de plasma, como un tornado eléctrico, aplastaba las cosechas. Algunos testigos han mencionado tanto remolinos como bolas de luz sobre los círculos. Pero hay un problema. Nadie ha demostrado que los vórtices de plasma existen. Eso no achanta a BLT. Creen que los vórtices de plasma crearon el 90% de los círculos estudiados. Se basan en las fantásticas formas de la naturaleza como prueba de que un vórtice de plasma podría crear una formación compleja. Personalmente, aparte del estudio de BLT, Nancy piensa que esa energía puede estar intentando comunicarse. Mi experiencia personal me sugiere que es posible que un sistema energético sea consciente, que tenga conciencia y que interactúe con la conciencia. Pero Nancy quiere que la gente se centre en la ciencia, que cree que puede demostrar la existencia de fuerzas aún por descubrir. Cuando los resultados se hagan públicos, espero que inspiren a más científicos y que si surge suficiente gente haciendo preguntas, quizá podamos responder. Eso espero. Al menos es nuestro propósito. Para el escéptico Randy, la teoría del vórtice de plasma no tiene base. Algunos dicen que creen que están causados por vórtices de aire, que hay un fenómeno meteorológico que los produce. Bueno, ¿y dónde estaba en la Edad Media? ¿Tenían vórtices de estos en la Edad Media? ¿Es un nuevo desarrollo de la meteorología? No, no sería posible. Cuando se buscan respuestas sobre nódulos alargados y doblados en el trigo, ¿a quién llamas? ¿Al doctor cereal? El doctor Bob Kratovil está especializado en cultivos de cereales y semillas oleaginosas con el programa de extensión agricultural de la Universidad de Maryland. Bob conoce el trigo y cree que BLT se precipita en sus conclusiones. Yo estimo que en este momento BLT no ha eliminado todas las explicaciones naturales. Bob ha visto muchas plantas aplastadas por causas normales como el viento o la lluvia. Este proceso de aplastamiento se llama tumbado en el mundo agricultural. Él cree que los síntomas que muestran las plantas de los círculos del cultivo se parecen mucho a las plantas tumbadas. Y es exactamente lo que surgiría de un pisoteo. Tengo una foto de un nódulo doblado descrito por BLT. Se puede ver que está en un lado del nódulo. Es más largo por un lado que por otro, que sería la respuesta natural de una planta de trigo al aplastarla. Su meta es volver a levantarse, así que se alarga un lado del nódulo, el lado opuesto al sol, teniendo en cuenta que la planta vuelve a crecer hacia arriba. Bob no está tan seguro sobre la causa de los agujeros en los nódulos, pero se pregunta por qué solo se agujerean los nódulos.
Si energías extrañas podrían hervir agua, la planta entera se cocería, no solo los nódulos. Esto es una foto de a lo que BLT se refiere como nódulos agujereados, cuando en realidad es el resultado de una respuesta de la planta al estrés, creciendo muy deprisa y rompiéndose. Lo que más preocupa a Bob es que no hay expertos en cereales en el equipo de BLT, según su página web. Me sorprendió que no tuvieran a nadie versado en las áreas de producción de trigo, ni fisiólogos vegetales, ni fitopatólogos, ni entomólogos. No tienen siquiera un generalista o un agrónomo en el equipo. Eso deja solo las bolas de luz. Son protagonistas en un vídeo. ¿Pero son reales? ¿Qué dice Ted Clay de las BOLs? A estas cosas se las llama bolas de luz, pero ¿de dónde viene la luz? Y la pregunta clave en esto es, ¿generan su propia luz o esa luz viene de otro sitio, como el sol? Las tres mejores explicaciones que se me ocurren son timo, pájaros y cosas que se vuelan. ¿Es difícil recrear una bola de luz? Para averiguarlo, quisimos comprobar los vídeos de otra gente con uno hecho por nosotros. ¿Cuáles son las nuestras y cuáles las de los creyentes? Solo hacen falta unas bolsas y un palo. Después de unos intentos, nos salen unas bolas de luz bastante convincentes. Claro que eso no significa que todas las bolas de luz sean falsas, aunque sí demuestra que objetos comunes, hasta semillas, pueden parecer bolas de luz. Pero, ¿qué pasa con las bolas de luz más famosas de la historia de los círculos? Este es el vídeo del castillo de Oliver, una de las pruebas más espectaculares que relaciona las bolas de luz con la creación de un círculo del cultivo. Comenzó a circular el mismo día que se formó el círculo. Muchos creyentes creen que es verdadero. Es increíble. Lo que sorprende a Ted Clay es la actitud del que graba. Si estuvieras grabando y de pronto dos bolas de luz aparecieran en imagen, ¿qué harías con la cámara? Seguirías a las bolas de luz. En el vídeo del castillo de Oliver, la cámara no se mueve. Lo otro es el sonido. Es increíble. Imagina que estás grabando a dos bolas de luz haciendo un círculo en un cultivo. ¿Tus palabras serían «es increíble»? No encaja. ¿Veredicto? Es un timo. Es correcto, a no ser que sea un teórico conspirador enorme. Un día al anochecer, John Wavy, empleado en una empresa de producción de vídeo, vio un nuevo círculo y se le encendió la bombilla. Agarró la cámara y empezó a grabar. Pensé que sería muy gracioso ver cómo reaccionaban al vídeo que les iba a poner delante. Por eso lo hice. El resto encajó en cuestión de horas. Un editor de vídeo copió una sección de trigo de otra parte del campo y lo pegó encima de la formación, haciendo que pareciera que no había círculo. Puso unas bolas de luz. Disolvió el trigo sobreimpresionado de dentro a afuera y voilà, el círculo. Es increíble. Después, Wavy llevó la cinta a un pub frecuentado por amantes de los círculos y se quedó a ver cómo reaccionaban. Algunos creyentes se convencieron de que el vídeo era real. Algunos piensan que John Wavy es un secuaz del gobierno que intenta tapar algo más siniestro sobre los círculos. Al final de cada estación de círculos de cultivos, alguien o algo lo termina con bombo y platillo. Este año es una formación monstruosa del tipo que podría hacer estallar al agricultor Hughes.
Sí, este es el círculo que me hicieron en el cultivo la semana pasada. Y lo que pienso al respecto es puro horror por el tamaño. Tiene 1 hectárea, que son 2,5 acres, 100 metros por 100 metros. Seguramente hayamos perdido unas 10 toneladas de trigo ahí, que equivalen a 600 o 700 libras. Dicen que tiene que ver con el día del juicio, que quedan 12 días o lo que sea. En mi humilde opinión es otro círculo intrincado que ha hecho alguien, su graffiti en mi campo. Y estoy muy harto del tema. Los creyentes dicen que es un calendario maya que predice el fin del mundo en 2012. Para Hughes, es la proverbial y literal cota final. El trigo por fin está maduro y seco para cosecharlo, y lo único que Hughes quiere es deshacerse de los círculos. El primero, el que hicimos para el programa. La cosecha determina el final de la estación de círculos para los creyentes y los escépticos. Solo hay una cosa segura. El año que viene habrá más círculos. Si hacen cambiar opiniones o no, será otro tema. Creo que el misterio de los círculos de cultivos es parte de la magia. Es el no saber. Es ese espacio maravilloso entre escépticos y creyentes que convoca este increíble foro para el debate sobre la naturaleza de la realidad. No hay nada en la historia moderna con el mismo efecto. Me gustaría ver un círculo de cultivos de 3 condados de grande. Eso me impresionaría. O ver un círculo en un bosque. Eso me sorprendería. La gente que cree en los círculos de cultivos creo que necesitan encontrar una afición. Quizá pasar más tiempo con la familia o coleccionar sellos. Hacer algo quizá un poco más útil que ir a los campos y sorprenderse y medir cultivos para averiguar si un ovni lo hizo o no. Haced algo productivo. Una cosa parece segura. Algún tipo de inteligencia trabaja en los campos. La pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Hay alguna razón para pensar que esa inteligencia no es humana?